Hoy es un día muy histórico para mí, para muchas personas. En primer lugar, quiero dar las gracias a personas que vinieron de muy lejos solo para compartir este pequeño momento con ustedes. Todos los maestros que vinieron de Estados Unidos, un aplauso para ellos. Si no fuera por ellos, nada sería posible. Muchas gracias por dar el mejor regalo a la Fundación y para nuestros alumnos, la educación. Y aquí quiero dar las gracias especiales a los padres de familia, los albañiles, lidiado por Don Marco, porque cada edificio en esa propiedad ha sido construido por las manos de ellos. Hace más de 10 años me encontré corriendo en las calles de Progreso pensando una idea. Llamé a mi mejor amigo, el sacerdote Bob, el hombre que es responsable por traerme a Honduras hace más de 15 años atrás. Yo le dije, hey Bob, tengo una idea. Quiero abrir una escuela bilingüe en Villa Soleada. Me dice, cuénteme más, Shin Fujiyama. Yo sé que los niños vienen de escasos recursos en la comunidad. ¿Y qué tal si ellos aprendan inglés y se gradúan del colegio y pueden obtener los mejores puestos de trabajo en todo Honduras? Y me dijo, vamos a ver qué tal. La gran mayoría burlaban de esa idea. Decían, los niños de Villa Soleada vienen de una comunidad de los bordos del río, con la tasa de graduación colegial más bajo en todo el país. 0%, ni una persona en la comunidad se había graduado del colegio en esos tiempos. No tenía agua potable, no tenía electricidad y me decían, ¿cómo crees que estos niños van a poder graduar de un colegio? Los niños que ni saben leer en español, ¿cómo van a leer español y en inglés? La mayoría de las personas, cuando presenté esa idea, consideraban ridículo esa idea, menos un pequeño grupo de personas. Las primeras familias que creían esa idea, con 48 niños nada más, y los 4 maestros muy locos que llegaron cuando no ni existía la escuela. Comenzamos. Y los amigos de Towson University, ellos recaudaron los fondos para la semilla de esta escuela. Inauguramos el proyecto, fue un día muy soleada, aquí en Villa Soleada. Yolanda, Pastor, Doña Reina, muchos de Villa Soleada. Mi mejor amigo de Villa Soleada, que llevo en mi corazón, Wilson Reyes, también estaba presente. Y yo dije, mi promesa a ustedes es que todos los niños que están aquí se van a graduar 100% bilingües, listos para la universidad. Y Villa Soleada va a ser la aldea más bilingüe en todo el país y va a tener el índice académico más alto en Honduras. Mi voz interna me decía, ¿cómo puedes prometer algo tan grande cuando apenas hace unos años atrás yo era un trapeador de piso en la Universidad de Mary Washington en Estados Unidos ganando salario mínimo? Pero así comenzamos. Lastimosamente, solo un par de meses después de esa declaración, pues en esos tiempos Honduras era el país más peligroso en el mundo y en la ciudad de Progreso, Villa Soleada era uno de los epicentros. Pocas semanas después de abrir la escuela, todos los maestros se fueron del país. El cuerpo de paz se evacuó del país. La violencia no paraba. Infelizmente tuvimos que cerrar la escuela. Yo me dije, wow, es el fracaso más grande en mi vida y lo hice muy públicamente. Yo me dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cierro la escuela permanentemente o intentamos en la guerra contra las pandillas? Yo me recuerdo cuando cerré el portón con un candado ese día, me senté allá por la entrada y llegó mi mejor amigo Wilson Reyes y me dijo, Chin, no vamos a dejar que los pandilleros nos ganen. Vamos a triunfar juntos. Hay que mostrar valentía. Y eso es lo que hicimos. En ese tiempo era profe Sergio Lourdes y como no teníamos maestro de inglés, yo di clases de inglés primer y segundo grado. Yo era el único maestro de inglés para estos meses. Y nosotros cantábamos, es Apple. Apple. Creo que 1.000.000 de veces, ¿sí o no, chicos y chicas? What's up, everyone? It's me, Shin Fujiyama, here at the Villa Soleada Bilingual School. I'm here with the kids, and we are getting ready to plant these amazing trees here at the front part of the school. So the next time you guys come, you'll see these beautiful trees planted here. We got this donation from the municipal government here in Progreso, so I just want to say thanks to them. Here are the kids, really excited about the trees. ¿Cómo se sienten, chicos, para las plantas? Muy emocionada. They're very excited, really? Very good? ¿Están bien? También quiero reconocer a Santiago Sueiro y Megan Sherman. Cuando todos estaban yéndose del país, ellos dos vinieron a dar clases junto con Maxi Gluckman y pudimos resucitar todo lo que pensé que había muerto en la escuela bilingüe. En esos tiempos los alumnos me escribían cartas de motivación y tengo una carta que alguien muy especial en mi vida me escribió y dice, Dear Mr. Shin Fujiyama, I love you. Y yo me dije, por lo menos alguien me ama.
Dice, you are very smart. Pues no solo es mi mamá que piensa que soy inteligente, entonces, I want to be like you. So Stephanie, what do these trees provide for us in the air? You are my best friend. You are very special. Escribió esa persona. Love, Stephanie. Y aquí tengo la carta en mi mano. Un aplauso para una niña que mostró tanta valentía frente a una violencia que nadie en este mundo había vivido. Junto con todos ustedes que están aquí, triunfamos contra la violencia. Quiero dar las gracias a las Fuerzas Aéreas y el Ejército hondureño y la policía aquí de Honduras, que llegaron con 15 elementos patrullando día y noche, con enfrentamientos. Eran tiempos de películas, pero decidimos seguir con la escuela, seguir con los sueños de los jóvenes. Gracias a Dios volvieron los voluntarios y los maestros. Y créeme, no fue fácil. Teníamos brotes de dengue, zika, chikungunya, salmonela. Y recuerda cuando todos los ojos de ustedes estaban bien rojitos, la del conjuntivitis. Vivimos momentos bien locos, pero triunfamos y tuvimos unos años muy felices, sembrando flores, decorando las aulas. Decimos que de aquí todo va a ser tal vez más fácil. Luego comenzó la crisis política y tuvimos que cerrar la escuela otra vez. No pudimos llegar a la escuela, todas las calles, los puentes, todos estaban cerrados. Hasta yo creo que había una vez que ustedes tuvieron que cruzar un puente donde estaba todo bajo fuego, enfrentamientos en todas horas. Tuvimos que cerrar la escuela. Yo dije, aquí ya no hay salida, aquí ya no hay salida. Pero en esos tiempos nos encontró una fundación que se llama Brighter Children, una fundación que apoya escuelas en muchos países del mundo. Y no sé por qué, pero vieron algo en los jóvenes aquí de Villa Soleada, de que entre todo el país de Honduras escogieron la escuela bilingüe Villa Soleada para apoyarnos. Aquí tengo una carta de la directora ejecutiva, Nicole Calandra, que nos manda un mensaje. Hello, I know we don't know each other, but I think of SHH often and hear so much about your amazing progress. I hope you have a wonderful graduation ceremony. Congratulations, best Nicole Calandra. Vamos a dar un fuerte aplauso virtual a los amigos de Brighter Children. Muchas gracias por creer en nosotros aquí en Villa Soleada. Aquí tengo, ¿cómo le digo? Como folletos, dirían, ¿verdad? Folleto de ellos que publican una vez al año. Recuerdan que ellos apoyan alumnos y escuelas en muchos países del mundo. Pero este año escogieron un alumno de aquí de Honduras, de Villa Soleada, por la portada de la revista de ellos. El famoso Víctor, antes de que yo le corté el pelo en la barbería, como saben, bien peludo todavía. Pero aquí está Víctor, ya famoso Villa Soleada mundialmente. Bueno, entonces, en esos tiempos volvió la paz por un tiempo. Pudimos construir el módulo del ciclo y después la cancha de básquetbol. En esa noche, los albañiles están aquí de testigo. ¿Qué hora fue que terminamos ese día de construcción, don Pastor? Como a las 6 de la mañana. Como a las 6 de la mañana del siguiente día, no el mismo día. Gran logro. Otra vez un aplauso para todos los que construyeron los edificios aquí. Pusimos esas aulas en uso, porque en esos tiempos comenzaron a hacer competencias de spelling bees aquí en la ciudad de Progreso. Nosotros comenzamos a competir, pero no fue fácil porque, ya saben, de las otras escuelas bilingües vienen los alumnos más millonarios de Progreso a competir en sus grandes carros. Y nosotros, con muchos niños con zapatos todos rotos, y en ese busito verde que teníamos, que no tenía ni puerta. ¿Recuerdan cómo llegábamos? Muchas veces sin desayuno. Ahorita vamos a ir a la casa de Daniela, una de nuestras alumnas. Ella va a graduar ahorita. Permiso. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo se está portando su hermano hoy? Bien. ¿Cómo se llama ese gato? Billy. Billy se llama. ¿Por qué anda pelado? Acabo de bañar. Ah, vale, pues. Reina, ¿cómo está bien? ¿Qué están cocinando ahí? Almuerzo. ¿Arroz? Vestido. Vamos a ver qué más alimentan nuestros alumnos. Oiga, qué rico. Alimento como los italianos aquí, ¿va? ¿Y acá? Frijolito. Aquí estábamos celebrando la graduación de Paola. Los 4 hermanos. Cuando era una niña aquí, cuando estábamos construyendo Villa Soleada. Cuando estaba estudiando las clases presenciales, normalmente me sentaba en esta silla con la Nada. computadora. Te vamos a conocer la del cuarto. Daniela, estamos. Con permiso. Mira la vista que tiene aquí. La Villa Soleada, la cancha de fútbol, bien ordenadita. ¿Qué es lo que tiene aquí, Daniela? Esto es la toga y las fotos de graduación. ¿Cómo te sentiste cuando te pusiste esa gorra por la primera vez? Muy contenta y muy feliz, ya que ya estamos en la meta final. Mira qué macizo, el logo. Wow. Esto es lo que usaremos en la ceremonia.
No vas a llorar, ¿verdad? En la ceremonia, ¿verdad? No sé. ¿Pero qué? ¿Los exámenes finales ya terminó? Sí, hoy terminamos. Hoy terminó. ¿Cómo te sentiste cuando entregaste el último examen de su carrera colegial? No, pues muy contenta porque la verdad que ha sido un proceso muy largo y difícil, pero gracias a Dios y ya. Un gran alivio. Sí. Míralo, los alumnos. ¿Qué se hace sentir su corazón cuando miras a esa foto? Muy emocionada, orgullosa de mi muchacha que ya va a salir, ya salió ya de esta época de estudio. Creció más rápido que el mato de banano atrás, ¿va? Más rápido. Cuéntanos de este zapato. Estos son los zapatos de salsa. ¿De cuántos giros en un solo? Como unos 5 o Hemos 6. llegado como a 5 o a Sí, 6, sí. lo máximo. ¿Para qué un radio cuando tenemos un músico? Vamos a ver qué dice el hermano. Yo guitarrista, Magdiel también. ¡Aplauso! Gracias. Esta es de ahorita. Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Después de la graduación, ¿cuál es el plan? Si hay la oportunidad de ir a la universidad y seguir estudiando. Sí. ¿Qué carrera? A mí siempre me ha gustado eso de como de trabajar en bancos y así. ¿Cómo es la situación para los jóvenes que quieren estudiar en la universidad? ¿Es bien fácil o difícil? ¿Cómo es? No, la verdad es que es bien difícil. Hay jóvenes que les toca trabajar y estudiar a la misma vez para poder pagarse ellos solos sus propios estudios. Pues a veces es complicado y es bien triste a la misma vez porque uno quiere estudiar y hay veces que no puede. Yo me recuerdo Daniela. cuando conocí a Daniela y doña Reina, yo las conocía en la comunidad de 7 de abril, cuando me la puso, pensé que era una papaya que me... Era una bebé Daniela. ¿Cómo vas a sentir su corazón en el día de la graduación, doña Reina? No vas a llorar, ¿verdad? Contrito, muy emotivo. No para nada. Bueno, gracias. Pucha, doña Reina, gracias. Yeah. Wow, qué amarillos. Sí. Bien maduritas. Cuéntanos cómo funciona el Spelling Bee aquí en Progreso. El Spelling Bee es una competencia de deletrear palabras, 5.000 palabras. 5.000 palabras, todo en inglés. Todo en inglés. Es una competencia entre Es diferentes una academias y competencia entre colegios. sí. diferentes colegios, todos los colegios bilingües. La primera fue en tercer grado, estaba yo en tercer grado y fue aquí en la Así escuela. era como el tamaño de Jafet. Y estaba bien pequeña y la verdad estaba bien asustada, lloré porque esa adrenalina, Sí, se siente sí. esa adrenalina de que uno está compitiendo y le están preguntando, los nervios de ver a los jueces enfrente de uno. Y la preparación antes. Ajá, y estar preparado para estudiar. Bueno, esa vez, si nomás me equivoco, eran solo como 1.000 palabras las que me dieron. Pero eso sí eran palabras que yo nunca en mi vida había visto. Eran nuevas. Eran nuevas. Oh, diga, ese fue el año cuando estabas enferma de malaria. El Sí. primer año. Daniela se había enfermado de malaria un par de días antes de la competencia y aún así siguió estudiando. Yo me recuerdo que su mamá le dio tortilla con quesillo para el desayuno ese día. Sí. Según lo que recuerdo, la palabra que le dieron al final fue formless, ¿verdad? Bien. Y con esa palabra Gané. y le dieron una medalla, ¿verdad? Yo he ganado 4 competencias. Y en primer lugar, Daniela Reyes, Villa Soleada Bilingual School. Pero aquí están todavía. ¡Qué montón! Y esta fue la que gané El primer lugar. el primer lugar. ¿Cómo fue la sensación de volver a Villa Soleada en el busito con esa medalla puesta? Yo venía llorando de felicidad. Muchas veces en los años anteriores las personas cuando pensaba en Villa Soleada y hasta miedo le daban pues por la violencia, por pandillas y de pobreza. Cambió la imagen de nuestra comunidad con esa victoria, con esa medalla. Tigres para siempre. Tigers forever. Daniela, ¿y este machete para qué es? Por si me vienen a saltar. Samurai. Sí. Hondureña. Qué rico. La sopita para la cena. Aquí en Villa Soleada lo que más abunda es la espinaca. Vamos a comer uno para la suerte, Daniela. ¿Qué dice? Uno para ti, Todo eso, mire. uno para mí. Todo eso es espinaca, mi gente. Una vez Doña Reina me sorprendió regalándome una bolsa entera de esa espinaca. Con esto se le ha alimentado ese cerebro muy grande de nuestra alumna Daniela. Vamos a celebrar para la graduación. Daniela Reyes, nuestra campeona. Póngase de pie, Daniela. En una ciudad de 200.000 habitantes tenemos una campeona aquí presente en Villa Soleada. Un orgullo, medallas. Después de medallas ha traído aquí a la comunidad. Después de las victorias que disfrutamos, pocas semanas después, llegó un mensaje aterrador de extorsión. Los pandilleros sabían los nombres y direcciones de todos los empleados de nosotros. Y tuvimos que cerrar otra vez
la escuela después de tanta lucha. Todos los maestros se fueron del país también. Y los padres de familia que están aquí hoy convocaron una reunión junto con nuestro equipo. Y dijeron, Chin, nosotros no vamos a rendir. Nosotros de Prisa de Libertad, 1 de enero, Villa Soleada, vamos a formar un comité de patrullas 24/7. Ya saben, la cosa más importante que he aprendido aquí en Honduras es la valentía del pueblo catracho. Todavía tenía miedo. Yo me decía, voy a las autoridades, me arriesgo, o quedo aquí escondido aquí en un aula de la escuela donde nadie me va a encontrar. Cuando fui al hogar de niños, miré algo. Miré todos los niños más pequeños con palas, piedras y cartones como escudos diciendo que ellos iban a patrullar el hogar de niños para proteger el sueño de la comunidad. Y yo me dije, viendo a los niños, todos los padres, todos los alumnos, haciendo lo posible, oré a Dios diciendo que me da una gota de valentía que tienen ellos. Y fui a las autoridades y solucionamos el problema, enfrentándolo cara a cara. Muchas gracias, un aplauso para este momento. Todos que mostraron la valentía increíble. Poco después, gracias a los amigos de Sacramento y voluntarios como Katie. Ella, cuando era un senior de high school, igual a ustedes, llegó a Honduras para el arranque de este edificio. 2 años después celebramos porque terminamos con la construcción. Cortamos una cinta azul. Jade y Daniela dieron unos discursos bien conmovedores en frente de nuestros donantes. Hailey, ¿dónde está Hailey? Ahí estaba Hailey, un día muy especial, pero todos sabemos qué pasó, porque 5 segundos después de celebrar llegó la pandemia y tuvimos que cerrar la escuela otra vez más. ¿Puede creer? El mero día que celebramos y no pudimos poner en uso ese edificio. En ese momento, después de 5 veces de cerrar la escuela, yo dije, aquí ya no hay salida. Con esa pandemia ya terminó la fiesta, ya murió la fundación, se fue el sueño de todos aquí. Fui al hogar de niños y les di la noticia a ellos. Hijos, hijas, posiblemente la familia llegó hasta aquí. Me sentí tan impotente. Yo sé, como cada padre y madre que están aquí, viendo a sus hijos, los ojos de ellos, y no tener una respuesta de cómo íbamos a solucionar eso. Todos vivíamos eso juntos. Caminé a ese campus todo solo. No había nadie pensando en el futuro. Apenas unos días después del llamado de esa emergencia, se activaron los gigantes, los 8,000 voluntarios que han venido a Honduras en estos 15 años a través de nuestra fundación. Voluntarios que estaban en Estados Unidos, en México, en Francia, en Italia, en muchos países del mundo, en Japón. En una cuestión de semanas recaudamos suficiente dinero cuando ellos también estaban sufriendo problemas para poder sostener la fundación durante la pandemia, para brindar provisiones de comida que calculábamos para las familias de Villa Soleada eran 91,000 platos de comida durante la pandemia. Electricidad y agua pagado por los 2 años, laptops para cada familia, Wi-Fi en 15 lugares distintos aquí en la comunidad. Todo gracias a los voluntarios que creyeron en nosotros durante la pandemia. Aplausos para ellos y los donantes que no están aquí pero virtualmente van a ver esto. También gracias a los 400 donantes que están apoyándonos mensualmente en la escuela a través del programa de Tiger Club. Muchos de ellos dan cada mes a nuestra escuela para que los gastos estén cubiertos. Así que muchas gracias. Aquí les dejo el link abajo para los que están viendo. Entonces, ya saben, los maestros se activaron dando clases virtuales por la primera vez, levantándose a las 4 de la mañana en la oscuridad. Yo sé que algunos de ustedes vivían solos en esos tiempos. Los alumnos también, lejos de sus mejores amigos y amigas, luchando con apagones y muchos retos. Yo fui a la casa de Didier durante la pandemia. Yo fui allá a la Camalote porque él me quería mostrar su pequeño escritorio que tenía con un laptop y un ventilador. 2 años allá estudió, dándole motivación a su hermanita. En los ojos de ella, él es un héroe. En los ojos de muchas personas, un triunfador. Un ejemplo. Sí, ha crecido mucho ya. Aquí estamos con nuestro nuevo vicepresidente. Vamos a ir a conocer a la casa de sí. Fácil. Sí. Bueno, gracias. Estudia Didier aquí. Aquí puedo ver cómo estudia la clase virtual. Eso no es la silla suya, ¿verdad? No. Eso es de la hermana, de usted. ¡Ey! ¿Y esa foto? ¿Reggaetonero ahí? Parece Daddy Yankee ahí. Y usted también estudia aquí. Sí. Así cuando le toca a ella. Ah, ella estudia así, con el tablet, ¿verdad, Alondra? ¿En qué grado está?
en tercer grado y vivir aquí supervisando. Y cuando usted tiene preguntas o no entiende algo y le pregunta a su hermano, ¿cómo le ayuda? Picándome. No es muy exigente. Sí. Con el profe Maverick, que daba clases de inglés, llegó de Estados Unidos. Este bebé con estos cachetes, ¿quién es? Todos ustedes lucharon así. Poco después de los triunfos, ya saben, nos golpeó huracán ETA aquí en Honduras y yo me dije, wow, ¿qué va a pasar a los sueños de mis alumnos? Ellos, en vez de estar preocupados por ellos mismos, cosas de leyenda pasó aquí. El día que cayó huracán Iota aquí en Honduras, llegaban todos los alumnos y familias de Villa Soleada al portón de la escuela bilingüe, con trapeadores, colchonetas, con lo que podían encontrar para convertir, Julia, todavía no he contado la historia de Julia. Llegó hasta Julia y los más pequeños para convertir nuestra escuela en el albergue más equipado y más reconocido y profesional en todo Honduras durante el huracán Iota para más de 150 personas. ¿Puedes contarnos un poco sobre la historia, cómo llegaron aquí? Yo miré el anuncio por internet ¿Y de dónde vienen? de Campo Las Flores. Ahí está. No se puede regresar por ahorita porque no hay acceso, en las calles están horribles. Y nosotros hemos construido la escuela allá en Las Flores, Bueno, yo al mero frente. enfrente de donde nosotros hemos trabajado la fundación. Sí. Prácticamente somos familia entonces. Aquí vas a tener un lugar donde vas a tener techo, comida, todo lo que necesitas, ¿verdad? Y sabes que puedes contar con nuestra fundación. Gracias, ¿Sí? gracias. Vamos a ubicarlos en una habitación para que ellos puedan tener una comida, donde dormir, ropa, que estamos haciendo una recolecta de ropa, sí, baños. Claro, aquí tenemos muchos baños, 15 duchas, 2 refris para ustedes, una colchoneta para cada persona. ¿Y cómo está la habitación ahorita? ¿Alguna necesidad? Sí, muy bien, sí. Muy bien. Excelente, bueno, con permiso. Y Javier, tráigame el kit para ellos, jabón, agua. ¿Ustedes han almorzado ya? ¿Todavía no? Ok, vamos a buscar comida, ¿sí? Bueno, bienvenidos a Villa Soleada. Y después logramos, gracias a la ayuda de los voluntarios, sostener los gastos del albergue y ayudar a muchos alumnos que eran afectados, la mitad de nuestros alumnos afectados por huracanes. Pudimos darles becas para la escuela. Yo recuerdo, fui a la casa de Natalie, fui a la casa de Raquel. Yo pensé que esas 2 niñas iban a rendir. Cuando llegué a la casa de Natalie ya estaba la mitad del cuerpo de ella limpiando la casa del lodo. Que a pesar de todo lo que perdieron, no perdieron la fe en ellas mismas. Un aplauso para ellas, demostraron tanta valentía. Y también a los alumnos quiero reconocer porque ellos fueron a limpiar casas en Río Chiquito, con Flores, Chamelecón y muchos lugares de Honduras para ayudar. La semana pasada pudimos ir a hacer un senderismo en la montaña más grande de San Pedro Sula, en Merendón. Cuando llegamos al base de todo eso, yo me recuerdo la cara de Janet y Mercedes, como que estaban viendo a la montaña Everest. Y bajando tuvimos un problema. Janet se lastimó el pie. Nosotros tenemos un lema aquí en la fundación. Eso es, ni una persona queda para atrás. Ni una persona queda botada para atrás. La voluntaria más joven, Jordan, cargó a Janet en su lomo por todo el camino sola, representando nuestra lema, nadie para atrás. Todos vamos a cruzar la línea de meta juntos. Un fuerte aplauso para Jordan. ¿Por qué hicimos ese caminata, chicos y chicas? Hay una razón. Muchos de ustedes pensaron no iban a poder completar esa caminata, pero al final todos lo hicieron. Así como Ronald Quintero fue el primer hondureño para subir la montaña Everest, ustedes son de los primeros de Villa Soleada en escalar la montaña de Merendón. Luego fuimos a Copán, gracias a los donantes que financiaron esa experiencia, porque dijeron, queremos que el último recuerdo de la niñez de ellos sean felices y que sean junto con sus mejores amiguitos. Tuvimos 2 días maravillosos y con un mensaje muy importante que quiero recordarles del guía de las ruinas, Don Marvin, que nos preguntó por qué colapsó la civilización maya. Él nos dijo, eso pasó porque no cuidaron el medio ambiente y no podían trabajar unidos. Comenzaron a pelear, dividirse, polarizarse y por eso pasó lo que pasó. Qué gran lección que yo sé que cada uno de ustedes van a llevar en sus corazones. Why Copan had been abandoned by the Mayas? Overpopulation, deforestation, weather changes, a lot of problems like wars, and that's why they just collapse. Stephanie, ¿qué piensas? Creo que
Es muy decepcionante que aún sigan habiendo ese tipo de problemas todavía en la actualidad y que aunque sí haya sobrepoblación, eso significa que hay más manos para hacer un cambio y que si todos pusiéramos de nuestra parte, pudiéramos hacer un cambio. Un aplauso. Un abrazo para mi gran alumna, qué gran alumna que tengo. Hey, mucho orgullo de Stephanie y todos de Villa Soleada, ¿sí? ¿Crees que nosotros podemos aprender de las lecciones del pasado? Sí, podemos aprender, pero lastimosamente también se está repitiendo y es una gran pena, la verdad. Pero nosotros estamos aprendiendo hoy aquí en Copán. Estamos aprendiendo. Gran alumnos que tengo, Manny. Manny, no sé si va a caber en la misma toma ya por la diferencia en estatura, pero gran orgullo de Villa Soleada. Ese viaje fue programado ya desde muchos meses atrás, con muchos detalles. Y había una persona muy especial que no pudo ir con nosotros, ya que estaba haciendo posible este momento que ustedes están recibiendo sus títulos y todo. No hubiera sido posible si no fuera por esa persona que fue tantas veces a Lloro, en esas calles feas, día y noche, día y noche, día y noche. Tengo un pequeño regalo. Tengo un pequeño regalo, que es el mejor café de Copán. Chocolate artesanal. Ella no pudo ver la famosa guacamaya con nosotros que vimos en Copán, pero de parte de la fundación a mi Silvia. Véngase, Silvia. Esta semana, como su último proyecto de nuestra escuela bilingüe, los jóvenes participaron en la construcción de escuela número 63 de la fundación en la comunidad de Buen Samaritano en la ciudad de La Lima. Tenemos un problema. Ade se emocionó tanto que se llenó demasiado la cubeta. Ahora le pesa demasiado para levantarla. ¿Qué vamos a hacer, Ade? Vamos a intentar sacarle. ¿Desayunó bien, va? ¿Con qué te desayunó hoy, Stephanie? Con café. ¿Solo café? Solo café. Muéstranos a todos las manos, todo cortado y ya saben, pegando bloques. Todos esos callos es por una causa, ¿sí? Jóvenes, pero espero que eso no sea la última vez que ustedes participen. Quiero que sigan en el futuro como universitarios, como padres de familias. Invitan sus propios hijos y nietos en el futuro, porque esa meta es largo. Y también les invito, para los que interesa, que una a la fundación como empleados también. Tenemos una joven muy especial para todos aquí, que a partir de lunes va a ser la nueva portavoz y director de comunicación de la fundación y se llama Jade Aranda. Jade, hey, bienvenido a la fundación, bienvenido a la fundación, gran líder aquí de la escuela Jade, un orgullo de Progreso y Honduras, va a hacer grandes cosas. Ya tengo un MacBook nuevo, un iPhone 13 Pro Max listo para que ella tenga el mejor equipamiento necesario. Today, June 18, 2022, we close a very important and beautiful stage in our lives. We have finished the Bachelor of Science and Humanities together. Despite obstacles such as the pandemic, online classes, we were finally able to make it to the finish line. This is the result of many efforts. We are very excited, happy, glad to start a new stage in our lives. We have dreams like being doctors, firefighters, policemen. I'm sure that we will be great professionals and that we will change the world for the better. Ya saben, cuando abrimos nuestra escuela teníamos la tasa de graduación colegial más bajo en todo el país, con un nivel de violencia demasiado alto. Pero tengo buenas noticias, porque ahora creo que Villa Soleada es la aldea más bilingüe en todo Honduras. Pero tengo mala noticia también, porque no logramos la otra meta. ¿Cuál es? Que Villa Soleada sea la aldea con la tasa de educación más alta en todo el país. Hay otras aldeas donde hay jóvenes que están en la universidad y aquí no. Tenemos algunos, pero nadie graduado. Yo sé que todos ustedes quieren entrar a la universidad, pero ya saben los gastos, ya saben. Solo para ir a la UNA en el bus de aquí para San Pedro, no sé, son como más de 1000 lempiras al mes, ¿sí o no? Libros, matrícula, hay muchos gastos que hace imposible este sueño para muchos jóvenes aquí en el país. A pesar de que la escuela bilingüe Villa Soleada, creo por nuestro canal de YouTube, es la escuela bilingüe más famosa de Honduras. Gracias a mi equipo de videos donde están grabando. Hey, gracias. Hey, aplauso para ellos que están grabando. Tiene calor. También quiero felicitar a un joven que a partir del lunes ya va a comenzar tiempo completo como un editor. Didier, hey, bienvenidos al equipo. Gran orgullo. En estos meses fui a los Estados Unidos varias veces. Fui a la ciudad de Sacramento para montar una campaña en secreto. Una campaña que no quería que nadie supiera. Esa campaña lo llamábamos El Sueño Sigue.
Hola mi gente, ahorita me encuentro en Sacramento, California, aquí en una iglesia que está organizando un evento para nosotros para Día Soleada. Vamos a ver qué tal adentro. Están los voluntarios preparando la cena para esta noche que vamos a servir a las personas que van a llegar al evento. Vamos a ver qué tal el menú. Mira nuestras voluntarias con las camisas de la fundación. Hola, hola. ¡Qué deliciosa! Mira la comida que tenemos lista. Estamos un poco temprano, todavía tenemos 1 hora, pero aquí está todo casi preparada con las mesas. Mira, muchas banderas de Honduras. Mira cómo tiene esta mesa. Qué bonito. Un mapa de Honduras donde hemos construido escuelas con muchos recuerdos. Las personas de esta iglesia, varias personas han ido a Honduras, como pueden ver aquí. A Progreso, a La Lima. Al parecer aquí voy a hablar. Mira lo que tenemos. Qué bonito. Lynn, what do we have for dinner tonight? ¿Qué tenemos para la cena? Ensalada, dice Lynn. Tamales. Frijoles. Ellos intentaron cocinar comida hondureña. Pollo, qué rico. Ya, nuestros amigos están cenando comida hondureña. How is the Honduran food? Looks delicious. Hello to the friends in Honduras. Todos ellos han ido a Honduras a Progreso, Villa Soleada. Hello everyone. Does anyone want to say any messages to the students of Villa Soleada? Yes, sir. Congratulations, your first graduating class. We're really, really happy to have you be here for this special event. Sharing a quick message to the high school students of Villa Soleada. Miss you so much. I can't wait to come and see you. Aquí está. Hasta la vista. Aquí está Sharon, limpiando aquí después de un gran evento. Comieron mucho, donaron mucho a apoyar nuestros alumnos en Villa Soleada, Honduras. Bueno, mi gente, estamos acercando a un evento benéfico para Villa Soleada. Vamos a ver cómo nos va. Estamos con mi gran amigo Ken. Él vive aquí en California. Varias veces ha ido a Honduras. Ken, how many times have you been to Honduras? 4. 4 veces. 3 veces. Estamos con mi amigo Mike. Okay, would you like to send a message to the high school students from Villa Soleada? I was so excited to learn that the young women who addressed us when we were there for the ceremony dedicating the high school, that you'll be graduating. I'm so excited for you. No, ya mucho. It's hot. Estamos con nuestro amigo Ken y su esposa Lynn. Van a intentar cocinar baleadas aquí en Estados Unidos. Tortillas muy pequeñas, baleadas norteamericanas. Vamos a ver qué tal los frijoles que ha hecho doña Lynn. Look at that. Delicious. Okay, so Lynn's crema. This is the real deal. This is the baleada. This is the traditional dish in Honduras. This is what people eat every day. Well, the tortillas are usually a little bit bigger, but this is just as great. Mini baleadas. Baby baleadas. So how do you eat it? Real simple. You fold it up and you put it in your mouth. Tiene buena técnica, Jackie. Vamos a ver qué dice. Baleada hondureña aquí en California. How's it taste? Muy bueno ese. What kind of sour cream is that, Shen? It's sour cream especial. Estamos comiendo una baleada con tortillas de maíz. No es tortilla de harina, pero terminamos con la tortilla de harina, así que, bueno, tortilla de maíz. Vamos a ver qué dice Dwayne de la baleada aquí de California. Okay. You don't want to show me eating it because I'll make a mess. Go ahead, go ahead. We want to see it messy. Okay. The messier the better. Yeah. Muy bueno. Riquísimo. Primera baleada. ¡Le gustó! And we're about to make history, ladies and gentlemen, because all those kids, they're going to be graduating and going to college soon. Después luego volví otra vez a Estados Unidos a las 3 de la mañana en otro fin de semana a San Francisco para buscar el apoyo de Brighter Children. Me tardé mucho en comer y ya tengo que agarrar el vuelo, así que aquí está el plato muy rico. Vámonos porque ya el vuelo va a salir en unos minutos. Muchas gracias, está muy rico. Sí, gracias. Tengo que llenar una hoja, que no me dieron una hoja de la aduana. Tengo que ir a buscarlo. Está interesante, aquí miro unas chicas en unos uniformes. ¿Es de la selección ustedes? ¿Para dónde van? Para Costa Rica. Costa Rica. Suerte, va a ganar. Mira las piernas. ¡Wow! Para echar muchos goles. Muchas gracias.
Así es lo que me faltaba. Tengo que llenar esta hoja para poder subir arriba. Bueno, ya está lleno la hoja. Bueno, vamos a ir allá donde tengo que subir. Está lleno el aeropuerto hoy, pero vamos a llegar ya que tengo una sorpresa para mis alumnos. Ahorita voy a ir a un evento de la Fundación Brighter Children. Vamos a ver si nos va bien. Me dan 5 minutos y medio para convencerlos de que esos alumnos, esos niños aquí en Honduras merecen esa sorpresa que queremos darles. Vaya, ¿cómo me mira mi gente? Con la mascarilla de la H. Bueno, ya terminamos con el check. Vamos a avanzar. Acabo de caer 500 lempiras de mi amigo. Párale, aquí está, amigo. Sí. Aquí estamos de vuelta con mi gran amiga. Nunca salgo de Honduras sin tomar ese rico café de aquí. Un americano, por favor. Mira los productos hondureños. Gran técnica de mi amiga. 25 lempiras, excelente precio. Ya de aquí para allá, ya saben, cobran en dólar. El último café hondureño por un tiempito. Eso sí, lo voy a extrañar. Primera escala a Houston, después a San Francisco. Solo son 2 vuelos ahorita, pero cuando vuelvo ya es tremendo la cosa ya, mi gente. Ya son 3 vuelos que tengo que agarrar. Así estamos caminando con la rodilla. Mira la rodillera que tengo bien grueso. Muy interesante, encontré algo. 2 dulces pegados. Yo nunca he visto eso. No sé si esto es de alguien o es de ustedes esto. Estos son de regalos. Entonces puedo... Entonces puedo eso, entonces. ¿Así? Muchas gracias. Puerta número 3. Vamos a abordar el avión aquí. Está bien lleno el vuelo. Una última mirada a tierras catrachas. Adiós. Bueno, hasta luego nada más. Vamos a ver qué asiento tenemos. Bueno, vamos a entrar. Hola. Thank you very much. Gracias lo que me acaban de dar para limpiar la mano. Thank you. Saludo a los de Progreso. Qué grandota para mis piernas bien largas que tengo. Creo que agarré el asiento con el mayor espacio aquí para las piernas. Miren, unos amiguitos aquí nuevos del avión me acaban de dar. Muchas gracias, sir. Gracias. Me acabo de regalar este galletita. Vamos a probarla. Muy rico, gracias. Rica Zula se llama los churros que nos dieron. Vamos a probarla. Mira las tajaditas. Últimas tajadas aquí por un tiempito. ¡Qué rico! ¿Qué dice? Muy interesante que viene con un dulce amarillo. Vamos a ver un dulce misterioso. Vamos a probarla. Sabor a miel. ¡Qué rico! Bueno, ya llegamos a Houston, mi gente. Dormí un poquito. Tengo 2 horas para el próximo vuelo, así que tengo que apresurarme para llegar a tiempo. Bueno, vamos a buscar nuestra puerta, la siguiente. Tierras estadounidenses, de nuevo. Ya saben, me gusta caminar todo eso, pero ahorita por la rodilla no puedo mi ejercicio. Tengo que caminar un montón, pero ya mi rodilla me está dando dificultades. Pero sí, vamos a llegar. Bueno, tenemos que buscar el vuelo de conexión. Dice que es por acá. Vamos a ver, no tenemos maletas así, solo esto. Entonces vamos a buscar el vuelo. Ya, no hay mucho tiempo. Bueno, vamos. Ahora tenemos que ir a la seguridad para que nos chequeen las maletas otra vez. O sea, no termina, hay más filas. Ok, ya salimos de la seguridad de chequeo. Entonces vamos a buscar nuestra puerta. No tengo ni idea dónde está, pero vamos a buscarla. 1853 C36. Un restaurante asiático. Mira. ¿Qué más hizo? El alcohol japonés. Aquí todo es japonés, mira. Parece Japón aquí en Houston. Está de moda todo lo que es japonés. Mira, esos gatos traen la suerte, la fortuna. Hay bastante restaurante aquí en este sector del aeropuerto. Entonces tengo que escoger y comer rápido. Voy a arriesgarme, comer algo aunque no tengo mucho tiempo. Creo que voy a escoger un sándwich. Yeah, can I get the grinder sandwich, the super? No cheese. Wow, me acaban de entregar mi sándwich, pero son 2. El super significa que son 2. Bueno, ya comí los 2 sándwiches, tengo que apresurarme. Me tardé mucho en comer, ahí que ya el vuelo se va. Vámonos. Me confié mucho comiendo 2 sándwiches. Espero que no estoy en la puerta equivocada. Veo que está abordando la gente. Todos ellos van para San Francisco. Eso va a ser un vuelo bien lleno. Ya están abordando grupo número 1. Nosotros somos del grupo 4. Ya entré en la fila para irme al destino final, San Francisco. Adiós, Houston. Gracias y nos vemos. Thank you very much. Vámonos. Están diciendo que ya no hay espacio para las maletas. Yo tengo uno de mano. Vamos a ver si hay espacio. Si no, estamos en problema. Bueno, ya encontré mi asiento, pero dice la madre del niño que quiere cambiar. No hay problema. Para que se sienten juntitos, vamos a sentarnos acá. Ok, mi gente, ya estamos en nuestro asiento.
ya llegamos a San Francisco. 10:45 en Honduras, pero aquí creo que son como las 9. San Francisco, estamos cansados, quiero dormir. Tengo hambre otra vez, pero ya saben, aquí no tiene baleadas muy. Estamos de vuelta en San Francisco para ver si podemos conseguir esa sorpresa para mis alumnos de Vida Soleada. Ya saben, recaudar dinero, buscar apoyo no es nada fácil, es constante. Después de un evento ya viene el siguiente. La única manera que vamos a lograr nuestras metas. Aquí está la salida. No sé si ese bus es. Vamos a cruzar aquí. Ahí está. Yo creo que esto es. Vamos a subir. Mira cómo esas luces parece discoteca aquí, pero no. Estamos en un bus. Qué grande aeropuerto. Grandota. Ok, llegamos. Vamos a bajar. Ok. Parece que hay una fiesta latina, no sé si es una boda o qué, pero mira, se ve acción allá con reggaetón. Siento como que estoy en Honduras todavía. Bueno, mi gente, yo creo que en Honduras ya es la 1 de la mañana. Aquí un poquito más temprano en California. Estoy cansado, pero mañana, gran día para dar un discurso sobre la escuela bilingüe Vida Soleada aquí en San Francisco. Así que vamos a descansar un ratito. Hasta mañana. Buenos días, mi gente, ya es la hora, vamos a ir al evento ahorita, estamos aquí en el hotel bien planchadita la camisa. Ya va a venir la directora de la fundación Brighter Children a recogerme. Brighter Children es una fundación que nos ayuda bastante en Honduras a Vida Soleada. Muchos años de apoyo. Ellos están haciendo un evento benéfico a muchas escuelas en el mundo. Nosotros somos una de esas escuelas, Vida Soleada. Aquí sirve la comida. Tú sabes que es muy caro, entonces decidí no desayunar nada, demasiado caro. Creo que un plato de comida tiene que valer unos 500 lempiras por unos huevitos. En el evento va a haber mucha comida, entonces decidí no comer, no hay problema. Comí unas nueces. Vamos para el evento con mucha hambre. Van a llegar a unos 60 donantes para el evento y diferentes representantes de escuelas. Yo soy representante de Centroamérica de Honduras. Voy a hablar sobre la escuela bilingüe Vida Soleada en frente de ellos aquí en California para convencerlos de que vale la pena apoyar a nuestros niños, ya que van a ser grandes personas y líderes en el país. Estoy un poco nervioso, pero anoche estaba preparando en el hotel un poco. Bueno, ya he hecho tantos discursos, ya espero que esto va a ir bien, como siempre. Y yo sé que muchos de ustedes están dando oraciones y pensando en mí por mis stories. Yo sé que están pendientes, yo sé que no estoy solo, yo sé que aquí estoy con muchas personas que están conmigo espiritualmente. Hola, hey, aquí está Nicole. Bueno, ahorita estamos con Nicole, la directora ejecutiva de Brighter Children. Vamos a preguntarle cómo se siente ella, ya que es la encargada del evento. Are you pretty nervous for the event, Nicole? How do you feel? I'm nervous, but I'm so excited for you guys. I've heard a lot about the graduation, and congrats for making it all this way. Yeah. Bueno, ya llegamos al evento, mi gente. Están preparando las mesas. Qué bonita. Los Altos, California. Ya viene llegando la gente. Jenna, can you tell us about what we're seeing here at the event? So we are celebrating our donors today and all of the people that make it possible for Brighter Children to do what we do. That's the Victor for Vida Soleada. And then we have a station where people can write actually cards to you guys. Yay. So we're hoping you guys will have some cards to go. Para organizar este evento, mira la cantidad de detalles tiene que cubrir Jenna y el equipo. Solo para este evento, es increíble la cantidad de detalles. Hello? Oh wow, you got change. Very nice. Do we like that? Great question. Ella quiere saber cuál zapato. Mi gente, ¿cuál le gusta más? Ella tiene que decidir una. Vamos a ver cómo me va en mi discurso de hoy. Bonitas letras de Nicole, mira. Un bonito mensaje a los alumnos de Vida Soleada. Bueno, ya que todavía tenemos 1 hora para el evento, vamos a bailar una salsa para relajarnos un poquito. So cute. Vamos a ver qué nos tiene. Spicy tuna en cuadritos de arroz doradito con California caviar y con aguacate. Wow, increíble. Deliciosos. Nunca he probado eso hasta ahorita. Wow. Oh my God. Muy bueno, muy bueno. Increíble la cantidad de comida. No sé cómo comenzar, pero aquí está todo. Chef Ryan, you mind telling us what we're making right now? A little bit of cucumber inside there, some spicy aioli, a little bit of arroz on top, normal stuff. Bueno, mi gente, ya tengo que hablar en unos minutos. Estoy nervioso, pero todo por los niños de Honduras, por los niños de Vida Soleada. While mopping floors, I would tell all my colleagues about this idea that I had. They thought I was crazy. I probably was.
Ok, mi gente, hice mi discurso, estaba un poco nervioso, bastante nervioso hoy, pero creo que me fue bien. Y ahora ya sabemos qué hora es la hora de comer. Mira, mi gente, no tengo ni idea qué está en este plato, pero vamos a probarla. Muy interesante, ¿eh? Es mi cena. Mala, would you like to say a message to our graduating seniors? Hey guys, you're so lucky to be graduating from high school. Not everybody gets that opportunity. So make the best of it, go to college, and you will lead the world. Thank you very much. Nobody can steal from you ever is education. People can steal your car, your house. We're really proud that you're graduating from high school. First of all, congratulations. Done something that's just really amazing. I'm so proud of you guys. I know it's been like 5 or 6 years since we last met, but like they'll always have a place in my heart. And I can't wait to go back and visit them. Ya el evento está terminando, las personas están yendo a sus casas y aquí tenemos comida para llevar, sobró mucha comida, así que tengo cena y desayuno aquí. Bueno, mi gente, ya nos vamos para el hotel, un gran éxito. Hoy ahorita con mi amigo Wigger, es holandés, me va a dar un jalón al hotel, así Ajax. que Ajax, campeones. Me dormí, mi gente, me dormí. Tengo 7 minutos para que llegue el taxi. Nos vamos. A 3 en la mañana. Nos vamos. Solo dormí por unos 4 horas. Estamos cansados, mírame los ojos, rojitos. ¿Viste? El botón no estaba moviendo. Ya está llegando el carro. Mira, imagínense, tengo que volar en Alaska Airlines. Aquí ya decía, haciendo el check-in, que necesito esperar para que alguien venga a chequear mis documentos de vacuna y cosas así. Pero yo miro que aquí no hay nadie todavía. Ya me dieron los boletos, vamos hacia Honduras. Lo que menos me gusta es la seguridad. Todavía hay que quitar los tenis y todo. Qué pena que hay un hoyo en la calcetines, espero que nadie se dé cuenta. Aquí en la security. Me asustó con un gran ruido, no sabía qué era, pero era un señor durmiendo aquí en el aeropuerto. Ese gran ruido me asustó bastante. Ya también durmiendo, tenemos una pequeña sorpresa. Mira lo que tenemos, mi gente. Es por eso me gusta quedar hasta el final de un evento, para ver qué comida sobra, para no desperdiciarla. Y mira, ya tengo un almuerzo gratis, porque ya saben, en esos lugares valen 15, 20 dólares un desayuno. Es increíble. Más saludable que esto no hay. Un desayuno fit y gratis. Mira, mi gente, alimentarnos muy bien. Primero a Los Ángeles, después a Miami y a Honduras. Bueno, ya estamos en el avión. Bye bye. Aquí estamos en Los Ángeles, mi gente. Ahora vamos para Miami. Ay, necesito café, pero urgente, mi gente. Tengo como 30 minutos para abordar mi siguiente vuelo. Me paniqué un poco porque no estaba en la lista mi vuelo, pero resulta que tengo que ir a un otro terminal, ya que es otra aerolínea. El primer vuelo era con Alaska Airlines, ahora en American. Entonces tengo que ir a otra parte del aeropuerto, a ver si llego a tiempo para agarrar ese vuelo. De aquí no veo nadie, Terminal 4. Aquí dice casi llegamos. Aquí divide en dos el camino. Vamos a ver. Dice que a la izquierda. Por acá es. Qué loco aquí. Mira el techo. No tengo ni idea por qué es así. Por ahí dice que aquí es. Parece como una de las películas de miedo. Esta parte del aeropuerto. Esto va, mi gente, mala noticia. Va para abajo, no va para arriba. Significa que con esta rodilla tengo que caminar todo esto. A ver si puedo. Bueno, mi gente, lo hice. Ha sido una gran aventura hasta ahorita aquí en Los Ángeles, pero ya vamos a encontrar nuestro vuelo. Ya están abordando, justamente a tiempo, casi pierdo el vuelo. Ya saben, tengo que llegar a Honduras a tiempo para estar en la graduación de mis alumnos en Villa Soleada. Pude conseguir la sorpresa que quiero regalarlos, así que no puedo perder mis vuelos. Tan cerca el café allá, pero no logré, no me dio tiempo. Tengo que ya abordar el avión. Está muy lleno el vuelo. Con banano, tal vez Honduras. No vas a creer, mi gente. Tengo el último asiento del avión, el mero último. Para salir de ese avión me voy a tardar bastante. Bueno, mi gente, ya llegamos a Miami. Ahorita nos falta un vuelo nada más para Honduras. Eran 5 horas el vuelo, dormí todo el camino, no puedo creer. Abrí los ojos y ya estábamos aquí en Miami. Vamos a entrar al aeropuerto, tenemos que buscar la cena. No termina ese aeropuerto. Ahí está la puerta, mi gente, D6, tal vez no se ha ido ya el avión. Hace 10 años abrí la escuela bilingüe Villa Soleada del Progreso para muchos niños. Bueno, solo comenzamos con 40 niños, pero creció la población estudiantil. Ya son 300 alumnos. En un poco van a graduar los primeros alumnos de nuestra escuela, los primeros 15. Y vamos a celebrar ese
ese día. Por eso hemos viajado por 10 años, así como han visto, hablando con gente de todos lados sobre nuestros alumnos. En el día de la graduación yo sé que todo va a valer la pena. Bueno, nuestro último vuelo, ya estamos pocos minutos a llegar a Honduras, ya nos está esperando las baleadas. Saludos. Aquí estamos, saludos. Hola. Bueno, ya encontré mi asiento y me encuentro con mi amigo Samir. Él va para Progreso también. Saludos a sus mamá y papá. Sí, saludos a mi mamá y mi papá. Yo voy para Progreso igual con él. Eso, ahí están esperándolo. Aterrizamos ya, vamos a levantarnos. Aquí estamos, ya de vuelta en Honduras, ya en tierra de las baleadas. Estamos de vuelta en San Pedro Sula, de noche. Mira, quemado desde las 3 de la mañana, hemos estado viajando, ahora ya es la noche aquí. Falta poquito para llegar a Villa Soleada, para estar a tiempo para nuestra graduación. Bueno, mi gente, literalmente soy la última persona en la fila para la migración, ya que estaba en el último asiento del avión. Aquí estamos ya llegando en San Pedro Sula, que hay un montón de gente, esperando, pero no están esperando para mí, están esperando para sus familias. Así que nos vemos en la graduación, mi gente. Llegamos a Honduras. El sueño sigue. Porque a través de esa campaña logramos la meta. Los que quieren ir a la universidad, con tal de que pasen el examen de admisión de la UNAM, la fundación les vamos a regalar 25,000 lempiras a cada uno de ustedes para que haga posible ese sueño. También vamos a financiar un curso intensivo de 2 semanas de nuestros mejores maestros solo para la preparación de ese examen durante este verano. Tuve el privilegio de conocer una alumna de Harvard University cuando estábamos en Copán, una de las primeras hondureñas en entrar a la mejor universidad del mundo. Y yo le pregunté, fíjate que quiero preguntar cuántas horas estudiaste para ese examen de admisión para la universidad. Nicole, cuéntanos dónde estudió y ahora qué está trabajando. Me gradué hace como 2-3 semanas de la Universidad de Harvard con licenciatura en biología. ¿Algún consejo para el examen de admisión de las universidades? Creo que se requiere mucho estudio y mucho tiempo, pero también un poco de balance entre estudiar y luego salir afuera, disfrutar el aire libre. ¿Cuántas horas al día más o menos estudias? 8 horas. 8 horas de estudio. Sí, dijera que sí. Oh, increíble. Gracias, Nicole. Muchas gracias. Bueno, 8 horas al día, me dijo la muchacha. Así que hay que darle duros, no es nada fácil. Confiero el grado de bachiller en Ciencias y Humanidades respectivamente para la constancia que se da presente a los 18 días del mes de junio del 2022. Felicidades, graduantes. For having given us the best school in Honduras and the best education. He has waited many years for this wonderful moment, and his greatest dream has finally arrived. The first promotion of the Villa Soleada Bilingual School. It's an honor for us to have been part of this dream, that we infinitely appreciate all his efforts, dedication, and affection towards our country and population. And may God give him life and health so that he can achieve his heart's desire, which is to build 1,000 schools. Shin, we love you. You are in our hearts, and we will always be there for you. Thank you for everything, and in name of all my classes, this is for you. Ya saben, con la ayuda de cada uno de ustedes, que vamos a construir esas 1000 escuelas y que Villa Soleada va a ser la aldea con la tasa más alta de educación en todo Honduras. Así que muchas gracias por todos que están aquí hoy. Adiós, goodbye y sayonara. ¡Felicidades a todos, alumnos! ¡Felicidades!